Informe de gobierno, como solemos hacerlo de una manera de fondo, sin entrar tanto a lo mejor en los detalles para politizar, sin embargo sí analizando el tema de fondo del informe. Y bueno, pues empecemos. Al final del día, el informe no es más que una rendición de cuentas mediática, ¿no? Es decir, el objetivo de un informe de gobierno pues es simplemente dar un mensaje a los medios de comunicación y no necesariamente realmente detallar la política pública y entrar en polémica. Sin embargo, siempre hay mensajes entre líneas justamente en estos mensajes mediatizados que son de alguna manera los que valen la pena ser analizados, pues esconden realmente la estrategia, es decir, que más allá del discurso como tal, hay que hacer un análisis del discurso para ver lo que se esconde entre líneas. Y bueno, pues en ese sentido empecemos. ¿Cuáles son los mensajes centrales que vemos en el informe de gobierno? Pues sin duda uno de ellos es el tema de la alianza que se da entre el sector privado y entre el gobierno federal. Es decir, existe un claro cambio de rumbo entre el distanciamiento que habían tenido los organismos principales y preponderantes del sector privado empresariales con el gobierno. Existe un viraje sin duda positivo hacia lo que va a ser una alianza sólida. ¿Dónde lo podemos ver? Pues simplemente en el hecho de que Carlos Slim es citado en el informe, donde de hecho se le agradece de manera explícita el tema de los gasoductos, que para los que no sepan, pues básicamente lo que se hace es que se renegocian contratos que aseguran el abastecimiento de energía para el país, para la CFE, donde pues bueno, básicamente se renegocian el tema de los incumplimientos, el tema de los contratos y los términos, tema que ahorra cerca de 4,000 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, donde pues Carlos Slim encabeza esta negociación como para ayudar al gobierno. Así que López Obrador de hecho cita nada menos que al hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, a Carlos Slim, y le agradece en pleno informe, siendo que no menciona a ningún otro político inclusive y evidentemente a ningún otro empresario. Es decir, al mencionar a Carlos Slim, al Consejo Coordinador Empresarial, al Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, pues simplemente está refiriéndose a la cúpula máxima de los altos empresarios mexicanos de una manera especial, expresando un agradecimiento específico, y como tal pues se refleja sin duda un pacto explícito que hay entre los empresarios y el gobierno. Ahora, ¿este pacto en qué consiste? O sea, ¿por qué es que llegamos a este punto? Pues bueno, me parece que nos tenemos que ir un poco más atrás, puesto que el pacto empieza hace algunas semanas, justamente al terminar el trimestre anterior, donde teníamos la amenaza de la recesión económica. Es decir, que México había ligado ya 2 trimestres continuos en desaceleración y estábamos a punto de alcanzar el tercer trimestre en desaceleración, lo cual en términos académicos se hubiera convertido en una recesión, es decir, que México hubiera entrado formalmente en una recesión. Supuestamente, pues el INEGI da resultado de que la economía crece el 0,1%, cifra sin duda dudosa y sin duda una cifra que a lo mejor no reconocemos los mexicanos, digamos que de a pie, lo que vivimos en el día a día, puesto que realmente pues estamos viviendo entornos difíciles de recesión y desaceleración. Esta cifra, sin embargo, es muy importante, puesto que no se habla de recesión, porque bueno, pues si hubiera hablado en las primeras planas, sin duda México entra en recesión y con ello seguramente hubiera bajado aún más la calificación del país, tal vez hubieran salido inversionistas institucionales de los bonos e instrumentos líquidos del peso, y se hubiera devaluado la moneda, se hubiera restado aún más confianza en los mercados, que hoy en día pues realmente no hay mucha confianza que digamos, y hubiera sido sin duda la crónica de una muerte anunciada. Y el hecho de que no se anuncie oficialmente una recesión, de hecho trae muchas consecuencias positivas digamos, al entorno macroeconómico de nuestro país, puesto que básicamente a nivel económico pues se reanuda la confianza, es decir, no hay recesión como tal, pues enfrentamos el próximo semestre de una manera más optimista, donde las cadenas, los inversionistas, los grandes fondos pues dicen, bueno, pues México ya no entró en recesión y hay digamos que una mayor pues voluntad de invertir en nuestro país, cosa que sin duda pues bueno, previo a este escenario se había visto como
complejo. Adicional a esto, también políticamente el no haber hablado de recesión significa mucho para el gobierno, puesto que para volver a ligar 3 trimestres seguidos en desaceleración, pues estaremos hablando que esto tendría que arrancar a mediados de 2020. Es decir, que el gobierno actual de López Obrador tiene todavía hasta el año que entra, hasta mediados del año que entra, para en todo caso volver a lidiar con lo que sería una posible recesión. Es decir, hay margen de gobernabilidad donde nadie los va a estar molestando y no va a haber este fantasma que los analistas pues estén empujando de recesión, porque sin duda pues ya no necesariamente pues es una amenaza que se da en el corto plazo, cuando menos. Así, el gobierno tiene la libertad de actuar durante un buen número de meses, por lo menos 9 meses antes de que esto volviera, digamos, a darse. Los empresarios tienen un poco de margen de maniobra y de alguna manera esta cifra, real o no, lo que refleja sin duda es que se pusieron de acuerdo el gobierno y los altos empresarios del país en salir adelante. Hay también otras cuestiones que nos reflejan esta alianza. Digo, la primera, sin duda, este acuerdo de cifras. La segunda, el hecho de que se haya citado a Carlos Slim en el informe, al igual que al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y al Consejo Coordinador Empresarial. El tercero es el tema de Santa Lucía. Ya no se alude al aeropuerto de Santa Lucía, es decir, a lo mejor el gobierno no puede decir explícitamente, oigan, ya no queremos hacer Santa Lucía, pero bueno, señales como las que la Corte, digamos, se otorgue suspensiones a la continuidad de este proyecto, que no se esté insistiendo, digamos, en llevarlo a cabo, y de alguna manera este retraso que se está dando del aeropuerto de Santa Lucía, que es un proyecto a todas luces que no tiene sentido, que fragmentaría los aeropuertos, que realmente sería duplicar una inversión de una manera no sensata, digamos que se desiste, es decir, como que hay un pacto de silencio donde digamos, bueno, no hablemos más de Santa Lucía, analicemos qué pudiera llegar a pasar en todo caso con Texcoco, si se rescata, si no se rescata, pero bueno, por lo pronto no hagamos más inversiones en ese sentido, pues desperdiciadas, ¿no? Lo cual también refleja que, bueno, pues hay una actitud de recular de alguna manera, una actitud de reconsiderar una cierta postura en un momento dado, lo cual, vuelvo a decir, es sin duda positivo. Otro tema también interesante es que discursivamente ya no se polariza tanto a la población, ya el tema de la mafia del poder, el tema de la corrupción de los empresarios no se toca mucho en el discurso, lo cual también refleja que los empresarios han pedido al presidente hacer conciencia y no polarizar más a la sociedad en este sentido, y de hecho se vuelve a hablar de unidad, de certidumbre. De igual manera, a nivel macroeconómico, pues se sostiene el tema de pues mantener una deuda pública estable, de no una política de austeridad explícita, donde no se pretende endeudar más al país, lo cual sin duda también refleja un buen mensaje que necesita sin duda el electorado y necesita el mundo. Así vemos cuestiones, de hecho vemos un mensaje bastante conciliador con el sector empresarial, donde se dice, oigan todos, pues vamos a mantener estable la deuda, vamos a continuar con nuestra política de austeridad, no vamos a hacer gastos a lo mejor irracionales como el aeropuerto de Santa Lucía, por lo menos por el momento, vamos a aplaudir al sector empresarial, ya no vamos a polarizar y vamos a estar de acuerdo en las macrocifras para dar confianza. ¿Por qué? Pues bueno, porque México realmente en 9 meses se estaba yendo en picada, o sea, es decir, la confianza había estado bajando de manera significativa y no se confiaba pues digamos, en que el país pudiera salir adelante, lo cual es un círculo vicioso porque si la confianza del consumidor se seguía cayendo, pues el país podía entrar en un círculo vicioso de falta de inversión que a su vez siguiera frenando en consumo, siguiera trayendo inflación y llevar al país a una situación aún más complicada. Así este efecto de la alianza implícita gobierno-cúpula empresarial empieza de hecho a rendir sus frutos. Sabemos pues digamos después de unos días de que se dan estas coyunturas, que la confianza del consumidor de hecho empieza a subir, que el informe de alguna manera recibe calificaciones positivas y de alguna manera no hay ningún organismo empresarial que haya salido como tal a criticar el informe, salvo Coparmex, que llama la atención porque de alguna manera no está subido al tren de esta alianza que bueno, pues sin duda no puede ser generalizada.
dado que pues no es explícita, ¿no? Pero bueno, al final creo que de eso se trata. En México hay que estar claros que a nivel de riesgo país está con una calificación delicada, donde estamos a 2 grados de convertirnos en bonos basura de alguna manera, lo cual implicaría que si llegamos a esa categoría, pues el 60% de la deuda del país que está en tenencia de manos extranjeros, pues toda esa deuda, habría muchos fondos que quisieran vender de inmediato, que pues por mandato los fondos no pueden tener bonos basura soberanos, y eso haría que, digamos, la oferta del peso fuera mayor a la demanda, que el peso se devaluara inmediatamente. Esto nos traería definitivamente inflación y nos traería una tragedia económica que no se puede permitir. Así es, claro que han dicho, bueno señores, hasta aquí se terminó de alguna manera el jaloneo de cada quien por su lado, porque si no la vamos a acabar pagando todos. Entonces, pues bueno, aplaudimos de alguna manera esta conciliación que se da a nivel empresarial para tratar de sacar a la economía adelante. Vienen los mejores meses del año, viene todavía el fuerte, digamos, ya se dio el regreso a clases, viene todavía el Buen Fin, viene todavía la temporada, y de alguna manera México se jacta, digamos, de tener una estabilidad en comparación a otros países de América Latina que están sufriendo, como Brasil, que como siempre está ensombrecida por temas de corrupción, y bueno, ahora por temas como sus incendios y que cuestionan la gobernabilidad de su presidente, y bueno, y Argentina que ya se ve forzada inclusive a, digamos, pregonar un control de cambios y a restringir el uso de dólares en su economía, lo cual sin duda es sinónimo de desastre, ¿no? No digamos de las otras economías que tienen un menor tamaño que México. Así de alguna manera se da el mensaje donde México va a permanecer estable y donde el gobierno está reculando de manera implícita, está reconociendo al gobierno, está mostrando aliados, porque bueno, Slim Mojo no solamente tiene una presencia activa en el informe del gobierno, sino que también recientemente lo vimos en la conferencia mañanera, lo cual nos habla de un acompañamiento muy cercano del empresario, pues, con el presidente, ¿no? También importante que el presidente haya mantenido su postura firme de criticar algunos gastos del gobierno no necesarios. El presidente se refiere explícitamente al tema de ProMéxico como una cancelación que valió la pena, como una cancelación, digamos, de estas oficinas de representación en México, como un gasto innecesario, donde, bueno, más allá de cuestionar si valía o no la pena la presencia de ProMéxico, el gobierno se mantiene firme en desaparecer la burocracia, digamos, pues inútil, la burocracia excesiva, y se sostiene sobre un discurso de solamente mantener las dependencias estrictamente necesarias para la buena operatividad del país. Es decir, que el discurso duro de López Obrador no va con los empresarios e inclusive va sobre el mismo gobierno, es decir, no recula en este sentido, sostiene que los recortes de dependencias se seguirán dando, que el empleo seguirá controlado, y este es un mensaje que, pues bueno, al sector empresarial sin duda, pues gusta, ¿no? Por lo menos parcialmente, en el sentido de que el gobierno continuará. También programas como por ejemplo el de las becas de oportunidades para los jóvenes, que se suspenden de manera indefinida hasta no analizar bien en qué se está yendo el gasto, también nos habla de otra reconsideración del gobierno, donde pues elimina por lo menos parcialmente o suspende temporalmente el tema de los subsidios. Así, hay recapitulación al tema de subsidios, inversiones, grandes proyectos, discurso, alianza con el sector empresarial, presentación de aliados importantes, y hay un cambio de viraje claro que se dio tanto en discurso como de manera cualitativa, como en presentación de cifras, o como ya lo comentamos, al decir que México no cayó en recesión. Así, sin duda, un primer punto del informe es que por fin están trabajando de la mano las altas cúpulas gubernamentales y empresariales en pos de un mejor país, lo cual es positivo. Pero bueno, vamos a una pausa para seguir analizando demás fenómenos interesantes del informe, donde vamos ahora a hablar de Pemex, nada menos que el caballo negro.
Bueno, el personaje o persona justamente viene de la palabra persona del latín, que significa la máscara del actor, el personaje que creas de manera muy clara y muy puntual para impactar, para enfrentarte al mundo y ser mucho más eficaz. ¿Qué necesita tener un personaje? Creo yo que tiene que ser algo que sea evidentemente muy coherente con tu esencia, quién eres de verdad. Y por eso, como hablábamos la semana pasada en el programa, la importancia de conocerte para que este personaje tenga características tuyas muy puntuales que podamos enaltecer y reforzar. Y no por otro lado que tengamos un personaje que sea incoherente o que reste a tu mensaje. De ahí la importancia de conocerte para que entonces empieces a delimitar y a crear un personaje que refuerce tu esencia, que marque perfectamente bien quién eres. ¿Qué otra cosa tiene que ver evidentemente tu vocación? ¿A qué te dedicas? Que ya tú hay una esencia ya muy particular, pero también hay una vocación, hay una profesión. Entonces, ¿a qué te dedicas? También suma a cómo vas a perfilar y a definir ese personaje. Veremos con los 4 que vamos a estudiar a continuación que también puedes ser irreverente e irrumpir y causar conmoción a partir de ciertos detalles, otra vez de tu personalidad, que se pueden volver entrañables y memorables. Hola, ¿qué tal? Los saluda de nueva cuenta Enrique Pressburger y volvemos a este que es su programa Factor de Cambio. Y bueno, estamos hablando sobre el tema del informe, donde hay un tema sin duda también muy relevante que tiene que ver el tema con Pemex. Es decir, realmente el riesgo de esta economía está depositado nada más y nada menos que en Pemex. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar porque Pemex es la empresa sin duda más representativa no solamente del Estado mexicano, sino del país. Es de alguna manera la empresa más grande del país y tiene la virtud de tener, pues además de una deuda de varios miles de millones de pesos, pues es una compañía cuya tenencia de deuda está en manos de extranjeros. De hecho, se calcula que el 60% de la deuda de Pemex está en manos de extranjeros. Por lo tanto, el hecho de que Pemex vaya bien o mal no solamente tiene que ver con el tema petrolero, es decir, si Pemex va mal en productividad o bien en productividad, eso pasa curiosamente a un segundo término porque el papel financiero de Pemex y todo lo que tiene que ver ahora sí que con su financiamiento es todavía más importante que la producción del petróleo misma, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces de esto, en qué consiste. Pues bueno, básicamente Pemex lleva ya varios años en un tema donde la producción se ha caído y financieramente ha entrado en un tema peligroso, en un terreno pantanoso donde digamos que no ha sido solvente, ha perdido dinero operativamente y ha dejado de pagar a sus proveedores. Sin embargo, no es como cualquier empresa en México, que bueno, las empresas y sus otros proveedores ahora sí que en México, pues desgraciadamente son pan de todos los días. Sin embargo, el hecho de que una empresa como Pemex se retrase en pagos, pues eso te quita la confianza de todo un país, ¿no? Esto es un problema, de hecho, que no tiene que ver con el sexenio reciente, sino el sexenio pasado. En el sexenio de Enrique Peña ocurrió que Pemex debía más de 3,000 millones de dólares a proveedores, lo cual ocasionó que Nafin tuviera que salir a rescatarlo. Es decir, había tantos proveedores que también se contaban en miles que no habían cobrado sus deudas de Pemex, que lo que tuvo que ocurrir pues es que Nacional Financiera tuvo que prestarle dinero a Pemex para que Pemex pudiera pagar y seguir operando, lo cual evidentemente fue una pastilla para el dolor de cabeza y sin embargo no fue una solución de fondo. ¿Por qué? Porque la banca de desarrollo, Nacional Financiera en concreto, su función en teoría debiera ser fortalecer a la economía, es decir, el financiamiento de Nafin debe de ir a infraestructura, a caminos y puentes, a financiar intermediarios financieros no bancarios como Sofomes para que la economía crezca, salga adelante la economía del país y obviamente no debería tener absolutamente nada que ver con rescatar a otras empresas de gobierno, es decir, que la banca de desarrollo, como su nombre lo indica, tiene que financiar pues ahora sí que el desarrollo del país y absolutamente no es su función para nada pues financiar al mismo gobierno, ¿no? Es decir, que haya banca de desarrollo del gobierno
que se dedique a rescatar y financiar al mismo gobierno, pues es un contrasentido que evidentemente distorsiona lo fundamental de esta banca de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues disculpen, y bueno, pues obviamente acá lo que preocupa es que no nada más el tema del rescate de Pemex y esta intervención de Nafin pues es una solución que no es de fondo, sino que el trasfondo de este tipo de distorsiones pues es que, por ejemplo, el año pasado pues Nacional Financiera no hizo nada, no financió SOFOMES nuevas, no hizo nueva infraestructura, no desarrolló nuevos proyectos de desarrollo porque pues el dinero ya lo había ocupado en Pemex, ¿no? Entonces Pemex ya ha pasado una serie de distorsiones donde se dejó que se mantuviera la pérdida operativa, se dejó que cayeran, digamos, los yacimientos principales en cuanto a productividad, se dejó que la corrupción siguiera inundando esta empresa y cada vez que la regaban financieramente, pues alguien salía al rescate. Esto es lo que verdaderamente hereda la administración de López Obrador, una empresa quebrada, que pierde dinero, que debe miles de millones de pesos en deuda y que no paga a sus proveedores a tiempo. Obviamente, pues la bomba de tiempo siempre vuelve a llegar porque pues cuando una empresa como Nafin te rescata, pues eso nada más permitió que pagaras y te pusieras más o menos al corriente, sin embargo no resolvió el problema de fondo que era pues realmente que salgas adelante como empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ocurre en el inicio de este sexenio, pues evidentemente es que los vencimientos de tus deudas pues te vuelven a alcanzar y una cosa es a los proveedores desfasarles y no pagarles, que sabemos que en México pues como que no pasa mucho si no pagas a los proveedores, no hay ninguna ley al respecto que te lo impida, sin embargo dejar de pagar a instituciones financieras pues es otra cosa, ¿no? Vamos a ser muy claros y puntuales en este tema. Cuando México deja de pagar a sus proveedores, tanto en empresas como el caso de Pemex, realmente es muy raro que un proveedor pueda lograr algo. Es decir, los proveedores se pueden quejar de Pemex, pueden iniciar demandas tal vez, pero bueno, al final ellos saben que si se pelean con alguien del tamaño de Pemex, pues es mucho más difícil que puedan llegar a cobrar, porque entonces el endeudamiento se congelaría y pues dejarían de ser proveedores, ¿no? Entonces digamos que mucha de la tragedia de Pemex no fue tan mediatizada en su momento porque los proveedores pues ahora sí que, como coloquialmente se dice, pues aguantaron, ¿no? O sea, el proveedor aguantó vara de estos pagos que no estaban llegando. Sin embargo, al inicio de esta administración, pues los vencimientos que crees, pues ya no son con los proveedores, sino con las instituciones financieras, y entonces ahí fue donde empezó a preocupar, bueno, las instituciones financieras no te van a dar chance, no te van a negociar los pagos, no te van a bajar la deuda, o si lo hacen, pues estás hablando entonces de que entrarías un default financiero y es ahí que entonces de repente la deuda de Pemex no valdría lo mismo, los bonos se caerían, esto haría que hubiera desconfianza en el país, que estos extranjeros que tienen tenencia en bonos de Pemex quisieran vender en ese instante el papel de Pemex, lo cual degrada su calificación y a su vez degrada la calificación del país, causando devaluación, causando crisis económica, causando una desconfianza absoluta pues ahora sí que del mercado mexicano, y por eso obviamente este encadenamiento de factores y posibles consecuencias pues es tan temido y tan terrible. Por eso ahora sí que lo que tuvieron que hacer a nivel Secretarías de Estado y la propia Presidencia de la República, sabemos que el mismo Marcelo Ebrard estuvo metido en estas negociaciones de Pemex, pues no era un tema menor, es decir, el hecho de que Pemex no pague se podía llevar de corbata nada menos que a todo el país y a la confianza del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ocurre sencillamente pues es que se trata de ver una solución para que Pemex no dejara de pagar. Sin embargo, ojo que no es una solución de fondo tampoco. Básicamente bancos donde destaca Scotiabank, por ejemplo, pues lo que tuvieron que hacer es, bueno, pues Pemex no puede pagar, ¿qué hacemos? Pues vamos a darle más línea de crédito, es decir, vamos a darle más dinero para que pueda pagar y vamos a darle más plazo. Entonces, para ser claro, o sea, el hecho de que Pemex no haya caído en default y que hayan entrado en un tema pues bueno, de reestructura exitosa, no responde a que Pemex va mejor, sino a que le prestaron más dinero para que pueda pagar. Así es, Pemex digamos que no dejó de pagar porque debe más dinero, tiene más endeudamiento con bancos y tiene más plazo para pagar, en lo que coloquialmente se conoce ahora sí que abonos más chiquitos para pagar poquito, como diría Electra, que eso le da a Pemex el aire y el margen de maniobra suficientes para que pueda pagar a futuro.
Este tema normalmente es delicado, pues no es una solución de fondo, es una segunda aspirina, solamente que la aspirina de Nafin pasó desapercibida, pues al final a nadie se le rinde cuenta sobre el dinero de Nafin. Sin embargo, esto es diferente con el tema de los bancos, pues porque evidentemente un banco sí tiene que rendir cuentas de una manera más transparente, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera si tuviste un tema con Scotiabank, pues Scotiabank sí te va a advertir, oye, pues si a mí no me pagas, pues yo te degrado la calificación inmediatamente de manera indirecta, ¿no? Entonces, bueno, este tema, por ejemplo, ya lo habíamos vivido con Grecia. Si ustedes recordaran el tema de lo que ocurrió en Grecia, pues justamente Grecia, un tema en la Unión Europea donde no tenía Grecia para pagar, no producía el Producto Interno Bruto suficiente para responder a sus deudas con Alemania, con los bancos, con Francia, con la Unión Europea propiamente. Entonces lo que tuvieron que hacer es literalmente darle más dinero y apostarle un plazo de pago más largo para que Grecia no dejara de pagar bonos, porque si Grecia dejaba de pagar sus bonos, entonces la Unión Europea iba a caer en una crisis de desconfianza donde, señores, Grecia no paga y entonces el dinero que tiene invertido la Unión Europea es un dinero incobrable y por lo tanto el euro no vale nada. Es decir, eran tan catastróficas las consecuencias que pues lo que se decidió hacer es, no, bueno, pues más vale, mejor le damos más dinero y pateamos el problema unos años, que pague a menos y bueno, ahí más o menos lo vamos sorteando, ¿no? Sin embargo, entre países es un tema que pues de alguna manera tiene margen de maniobra, porque los países pueden tener paciencia infinita para cobrar sus deudas, porque bueno, pues son países y es difícil que un país, sobre todo la envergadura de Europa, se declare en bancarrota, ¿no? No obstante, entre empresas, pues obviamente la dinámica es completamente distinta, puesto que pues una empresa no tiene paciencia infinita y los bancos tampoco tienen esa paciencia infinita cuando se trata de deudas empresariales, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que la deuda de Pemex se haya pateado a un mayor plazo no es necesariamente una buena noticia, y que haya tenido más dinero tampoco es una buena noticia, ¿no? Porque aquí más bien estamos pateando el problema con toda conciencia. Sin embargo, acá hay muchos factores que pues pudieran hacer entonces que el problema fuera más grande. Es decir, que si Pemex no se recupera, no mejora la producción, pues lo que puede pasar sencillamente es que Pemex no va a poder pagar un mayor número de deudas y entonces los bancos inmediatamente van a reaccionar, van a intentar tomar activos de Pemex y Pemex se va a tener que declarar pues en una especie de bancarrota de Chapter 11 para seguir operando sin pagar sus deudas. Pero bueno, pues ahí olvídalo, ¿no? Ningún extranjero volvería a apostar a las empresas mexicanas, el dólar se nos iría al cielo. Y bueno, sería ahora sí que una devaluación sin precedentes, ¿no? Lo que sería una crónica de muerte anunciada de lo que pudiera pasar con el gobierno. Entonces Pemex realmente, pues sí, es la pieza clave que tiene que rescatar este gobierno, y por eso se le está apostando tanto a renegociar las deudas, tratar de mejorar las tasas, tratar de mejorar los plazos, y por eso es que México ha hecho un papel activo a nivel inclusive de Secretaría de Relaciones Exteriores para posicionarse en el resto del mundo como una empresa que sí va a mejorar su productividad. La realidad es que es una apuesta que no sabemos. Bueno, ¿y Pemex sí va a mejorar su productividad y va a poder pagar sus deudas? No lo sabemos. La realidad hoy en día es que el precio del petróleo está a un nivel adecuado, a un nivel donde digamos que se beneficia todavía pues México al respecto. Sin embargo, por más que Pemex haga un buen trabajo y se reestructure bien, si de repente tenemos caídas nuevamente de precios del petróleo, pues igual Pemex seguiría perdiendo dinero y se vería afectado su nivel de deuda. Así que es una apuesta muy riesgosa que tendría que apostarle pues a la austeridad, a la reingeniería de costos y a que verdaderamente Pemex se reestructure por el bien del país, no solamente de Pemex, ¿no? Esto hay que ser muy claros. Por eso es que nos preocupa tanto al sector privado el tema de la inversión en la refinería de Dos Bocas, porque Dos Bocas es un proyecto no productivo, de alguna manera es un proyecto innecesario que va a perder dinero, que se estima que se va a gastar mucho más dinero del que se espera y nos vamos a tardar mucho más de lo que estimamos además en que entre en operación. O sea, estimamos que cuando el sexenio termine ni siquiera va a estar lista, ¿no? Y por eso hay que ser críticos con Dos Bocas, porque para darnos una idea, pues Dos Bocas es una refinería. Hoy en día refinar realmente es muy barato porque la capacidad instalada de países como Estados Unidos pues está sobrada. Para que tengan cifras, Estados Unidos tiene más de 1,000 refinerías, todas en una capacidad de uso del 30% de su capacidad instalada, es decir, las refinerías están sobradas
de alguna manera en capacidad, tienen el espacio y por lo tanto te pueden ofrecer servicio muy barato porque hay mucha competencia. Y es por eso que México refina en Estados Unidos, porque hay capacidad instalada sobrada. Entonces, si tú puedes refinar ahí barato y hay competencia y hay gente que te lo ofrece, como por qué diablos tú harías una refinería propia que te vas a tardar 8 años en hacerla, que te va a salir carísima, que todos los consultores internacionales están diciendo te va a salir 3 veces más de lo que estás presupuestando, te vas a tardar mucho más de lo que esperas y pues realmente no te lo recomendamos, ¿no? Pues sí, realmente no hace sentido hacer una refinería y más si Pemex está en un escenario tan delicado donde de sus finanzas pues depende todo el país, o sea, no nada más Pemex, pues claro que no es una apuesta acertada el hacer la refinería de Dos Bocas, ¿no? Por lo pronto, sin embargo, parece que eso se va a echar para adelante, a diferencia de otros proyectos que parece ser que se está reculando, como el tema del aeropuerto de Santa Lucía, donde si bien no se ha hecho formalmente a nivel gobierno, ya no lo vamos a hacer, pues están estas resoluciones de la Corte que impiden empezar obras y como que el gobierno no está presionando mucho, es decir, como que de facto el gobierno ha dicho, bueno, sí, quizás es una mala decisión hacer Santa Lucía, dejémoslo en stand-by. Yo percibo que el mensaje en el tema de la refinería de Dos Bocas pues también como medio está en stand-by, pero no de una manera tan clara, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que estar conscientes es que esto es realmente un factor que sí importa en el gobierno, que es rescatar a Pemex a como dé lugar y mantener que la empresa tenga finanzas sanas. Así que bueno, pues eso. Punto número 1, importante el informe, el pacto con el sector privado e ir hacia adelante. Punto número 2, el papel tan importante de Pemex en las finanzas públicas. Vamos a una pausa, Radio Escuchas, para cerrar con el último bloque de este análisis del informe de lo que viene en la economía para los siguientes años. Muchas gracias. Debes de aprender a ser pareja. Y debes, y lo que siempre hablamos aquí también es de hacer conciencia de esto. O sea, no es que uno vaya a picar piedra y entonces ya después de que haya sudado con la gota gorda, entonces ahora sí ya soy mejor persona. No, es hacer conciencia de con qué herramientas estás, qué tienes, qué puedes dar, y eso que puedes dar, que seas el más espléndido, el más generoso, porque eso es lo que a ti te gustaría que te hicieran, ¿no? Sí. O sea, da al otro lo que a ti te gusta que te den. Sé con el otro lo que a ti te gusta que ser. Entonces, primero, sé tu mejor versión. Trata de hacer conciencia de tu mejor versión. Porque no quiere decir que seamos perfectos, ¿no? Entonces, la relación ideal no existe. El chiste es estar, lo que debemos trabajar es de siempre estar conscientes de lo que nos está pasando, de hacia dónde vamos. Entonces, en esa conciencia, si yo tengo idea de que soy celosa, si yo tengo idea y conciencia de que soy, no sé, un poco, por decirte, que me guardo mis problemas para mí, que trata de en esas áreas trabajar y pensar en que pues, ¿qué son los celos, no? Y ese es el ejercicio, por decirte, ¿no? Ese es el ejercicio de hacer conciencia. ¿Qué son los celos? Los celos es que tú crees y tú desconfías de ti misma, para empezar, y tú desconfías de la otra persona y piensas que eso que tú tienes con otra persona no es tan sólido que cualquier otra persona te lo va a venir a quitar. Entonces, eso habla de una total inconsciencia, ¿sí? O sea, ¿quién te va a quitar a alguien? Nadie te quita a nadie, sí, ¿no? Nadie te quita lo que no es tuyo también, claro, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú pienses que tu pareja no está contigo, quiere decir que tú tampoco estás con él, ¿no? Entonces, ahí lo único que te toca es platicarlo, trabajarlo, hablarlo con tu pareja y decir, oye, ¿sabes qué? A veces siento esto, no me hagas caso, ayúdame, ¿sí? No me hagas caso porque a lo mejor, o sea, estoy siendo celosa a partir de ser egoísta, a partir de desconfianzas que sí tengo. Y quiero que conozcas mis desconfianzas, que son principalmente mías, ¿no? Claro. Entonces yo genero o empiezo a decir alrededor mío que todo lo demás tiene la culpa menos yo, ¿no? Entonces tener esa calidad de relación es tener el tiempo y tener el deseo de desarrollar.
Y bueno, querido Radio Escucha, regresamos a su programa Factor Económico con el doctor Enrique Pressburger, a este último bloque de análisis del informe presidencial. Y bueno, el tema que ya hemos hablado, entonces recapitulando un poquito, pues es el pacto que existe implícito entre el sector privado y el sector gubernamental, que hace que ya no se hable de Santa Lucía, que hace que se haya evadido la recesión, cuando menos en cifras oficiales, que provoca también que Slim esté en las conferencias mañaneras y que se le cite y se le agradezca en el discurso presidencial, que haga que se reactive el gasto del gobierno y de alguna manera pues todas estas circunstancias que hacen positivo el repunte de la economía mexicana hasta el último cuatrimestre, ¿no? Cosa que definitivamente nos urge. También, bueno, pues vimos el tema de Pemex, que realmente es el tema importante del sexenio a nivel país. Vimos que muchas veces el análisis se queda en que si Pemex produce o no produce barriles de petróleo, como si fuera realmente un tema de productividad, cuando realmente el tema de Pemex es un tema financiero de confianza en la economía mexicana. Es decir, que si Pemex no jala, no tiene rentabilidad y no puede pagar sus deudas, no estaría quedando mal solamente con Nacional Financiera y con bancas de desarrollo que erróneamente se dedican a financiar gobierno, sino que ya esta vez estaríamos hablando de pues quedarle mal a fondeadores institucionales internacionales, que pues sabemos que los extranjeros tienen el 60% de la deuda del país, y además estaría quedando mal con bancos internacionales, lo cual pues sería una hecatombe, pues al bajar la calificación de Pemex, bajaría la calificación de México, se perdería toda confianza institucional, habría una fuga de capitales tremenda y el peso se devaluaría de manera instantánea, provocando inflación y recesión económica, ¿no? Así de grave y así de claro es el tema de la importancia de Pemex. Pero bueno, hay otros temas a analizar que sin duda le nombramos estabilidad macroeconómica, ¿no? Hay que decir que el informe esconde un tema importante en su mensaje, que es el tema de reafirmar la austeridad. Llama la atención que en el discurso, en el mensaje central, se haya hecho, ahora sí que mención específica de defender la austeridad y recorte presupuestal en entidades de gobierno, ¿no? Específicamente el presidente se refirió a ProMéxico, como bueno, cerramos oficinas orgullosamente de dependencias que pues no estaban haciendo prácticamente nada, ¿no? En su percepción. Digo, aquí más allá de que es interesante del tema político, lo que nos refleja es que efectivamente hay un recorte de instituciones que no tengan un fin claro. Sabemos que algunas veces se ha pecado de recordar instituciones que sí tienen un fin claro, sobre todo en el sector salud ha ocurrido mucho, se han debilitado autoridades supervisoras de control de calidad y eso pues va a afectar al consumidor final a la larga, pero bueno, al final es verdad que existió una burocracia donde además de los consulados, las embajadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues había este otro concepto de ProMéxico que no hacía mucho, o este concepto de INADEM que nada más se dedicaba a dar fondos perdidos que no impactaban en absoluto en la economía mexicana y era dinero tirado a la basura, y el hecho de que estas instituciones desaparezcan al final es un mensaje positivo siempre y cuando se relacionen a la austeridad para tener la macroeconomía estable, ¿no? Aquí lo interesante es justamente eso, que se defiende la desaparición de ProMéxico en relación a mantener un presupuesto adecuado, en relación a no incrementar la deuda del país para poder corregir el rumbo de él mismo, ¿no? Y es que, bueno, de hecho, para que tengamos una idea de la deuda del país, cómo ha evolucionado, pues en el tema de las presidencias anteriores, con Vicente Fox la deuda estaba en el 19% del Producto Interno Bruto, con Calderón se trepa al 23%, algunos puntitos, y con Peña Nieto se va arriba del 50%, ¿no? Es decir, que más que se duplicó la deuda nacional, de hecho llegó a estar en el 55% del PIB, lo cual pues revertirlo es muy difícil y van a pasar muchas generaciones que tengan que pagar intereses para revertir este tremendo despilfarro del PRI que nos llevó a un endeudamiento del 55% del PIB, sobre todo porque al duplicar la deuda, pues bueno, si cuando menos se hubieran duplicado los puertos, los caminos, la infraestructura, pues hubiera sido interesante. Sin embargo, todo se fue a gasto corriente, la deuda se duplicó y México no creció, ¿no? Entonces, bueno, la austeridad es un punto muy importante. Y esto es un punto a festejar en el informe, porque normalmente los gobiernos de corte populista pues hacen justamente lo opuesto, o sea, se disparan en el presupuesto, ejercen gastos gubernamentales innecesarios y la macroeconomía pasa a un segundo término con tal de mantener una popularidad.
Aquí la ventaja pues es que López Obrador sigue contando con una buena popularidad, si bien no está a los niveles de un 70% que estaba en un inicio, pues a lo mejor se mantiene pues a niveles de 60, ¿no? Lo cual es una aprobación todavía muy muy buena, y bueno, a pesar de haber hecho estos recortes institucionales, ¿no? Entonces, que un presidente de este corte se comprometa con no gastar necesariamente, ni siquiera en el mismo gobierno, es decir, no está dando dádivas, no está teniendo consideraciones especiales en el sector gobierno a costillas del sector privado, es decir, la austeridad es pareja por el bien de proteger la deuda del país. Eso sin duda es de aplaudirse, creo que es un mensaje central en el discurso y hay que verlo, ¿no? Acá el único tema, que habrá que ver cómo evoluciona esta parte en los siguientes años, pues es que no puedes pretender ser austero y por otro lado hacer proyectos improductivos que te cuesten miles de millones de pesos, como sabemos que es la refinería de Dos Bocas, que ya lo hablamos en el bloque anterior, que es un gasto innecesario por la tecnología que va a ser obsoleta y porque va a resultar mucho más caro y va a tomar mucho más tiempo del estimado, siendo que en Estados Unidos hay alternativas, sino que también tenemos el tema del Tren Maya, donde pues también se calcula que es un proyecto que va a estar perdiendo dinero constantemente y que va a costar pues varios miles de millones de pesos, ¿no? Entonces ahí, pues sí, o sea, qué bueno que ahorres en sueldos y salarios de burócratas, qué bueno que se recorten algunas prestaciones innecesarias, pero si igual ahorras los centavos y gastas los pesos en proyectos improductivos como Santa Lucía, como Dos Bocas, como el Tren Maya, etcétera, pues creo que el ahorro al final del día servirá de poco, porque además, cuando un país genera desconfianza, pues lo que ocasiona es que las tasas de interés suban, y vamos a ser muy claros en este punto. El ahorro macroeconómico es un punto importante, sin embargo el gasto más importante del gobierno mexicano no se da en proyectos necesariamente, sino que se da en tasas de interés. Es decir, México paga montos aproximados a los 600 millones de pesos diarios por concepto de intereses de las distintas deudas que tiene. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que ver es que cuando México baja de calificación crediticia, como ahorita recientemente pasó, que se fue a perspectiva negativa y su panorama macroeconómico se deteriora, la calificación también lo hace así, y entonces eso hace que los inversionistas extranjeros pues exijan una mayor tasa de interés que compense el mayor riesgo, porque sabemos que en finanzas pues siempre la relación es riesgo-rendimiento, ¿no? Entonces decir, oye, pues yo percibo un mayor riesgo en México, las cifras oficiales y las calificaciones lo dicen, por lo tanto exijo una mayor tasa, y cuando pagas más intereses, aunque sean pocos puntos base, por una deuda tan masiva como la que tiene el Estado mexicano, pues ahora sí que es un incremento de varios millones de pesos diarios que no te compensan el ahorro que hayas hecho con miles de burócratas, ¿no? Y esto de hecho se ve reflejado en las cifras. Hoy la deuda del PIB se ha mantenido al niveles de 53%, es decir, México debe más que a finales del sexenio pasado, a pesar de todos los grandes ahorros, simplemente por el concepto de intereses, lo cual pues es importante mencionar. Si México no genera confianza internacional, todo ahorro será contrarrestado por la falta de desconfianza que causa a su vez el alza de tasas de interés. Y bueno, pues este es un punto que no hay que perder de vista. Sin duda hay que aplaudir la estabilidad macroeconómica, pero bueno, ahora sí que no de a gratis, ¿no? Es decir, sí estabilidad, pero también confianza a los inversionistas, y por eso es que es tan importante que el gobierno en este esfuerzo de austeridad sea acompañado por el sector privado en el tema de generar confianza macroeconómica, porque si van el uno sin el otro, pues simplemente no van de la mano, ¿no? Y entonces uno le mete el pie al otro, o sea, los datos de subida de intereses que te cuestan más dinero, pues le meten el pie a todo ahorro burocrático que se pueda haber hecho, ¿no? Y bueno, pues un último punto, después de la estabilidad macroeconómica, que me parece muy importante rescatar del informe, es sin duda el tema de la transformación del país en materia de corrupción. Creo que este es el mensaje más importante que hay que entender del gobierno, y es que la transformación del país va en serio, ¿no? Y hay dos conceptos sobre el que se centra el presidente, que es el tema de equidad y el tema de corrupción. En el tema de equidad, pues la acción sí está pasando. El salario mínimo aumentó pues un 16%, lo cual es una cosa que no había pasado en los últimos 30 años.
Y hay que aplaudir porque un aumento del 16% no se tradujo necesariamente en una inflación desmedida del país, sino que hubo una buena mancuerna con el Banco de México y de hecho la inflación se ha mantenido bastante estable. Entonces, hacer un aumento al salario mínimo tan importante después de tantas décadas sin inflación directamente proporcional es una cosa que hay que aplaudir. Sin duda es un tema positivo del mensaje. Y bueno, la equidad va tan en serio que el tema de las becas para los jóvenes que no, los ninis, pues también son una realidad, subsidios a poblaciones vulnerables también son una realidad. Entonces hay que saber que el gobierno pues efectivamente está comprometido con el tema de la equidad. Y la corrupción también. De hecho, si hacemos un análisis del discurso, hay una parte en que López Obrador dice explícitamente: si yo pudiera resumir mi plan de gobierno en una sola frase, sería el combate a la corrupción como eje central, ¿no? Digo, en palabras más, palabras menos, este es el mensaje que da, ¿no? Lo cual también es una noticia que hay que tener de manera muy presente, puesto que mi opinión es que estamos en una fase de diagnóstico todavía. Es decir, el gobierno entrante entró a una fase de diagnóstico y si bien causó mucho revuelo y mucha polémica en algunos intentos de leyes y que vimos ahora como la extinción de dominio y el tema de penalizar algunos delitos fiscales y el tema de las empresas fantasma y todo esto, la realidad es que esto solo apenas empieza. O sea, la transformación del país va en serio. Entramos en la etapa de diagnóstico, pero ahora vamos a pasar a la parte de la acción. Sí podemos esperar que el gobierno sea muy tajante y muy profundo en su lucha contra la corrupción, no solamente política en sectores públicos, sino privada en sectores empresariales. Al estilo del presidente, normalmente podríamos esperar pues una especie de borrón y cuenta nueva, es decir, hasta aquí lo que hayan hecho pues ya lo hicieron, pero en adelante pues vamos a ser un país distinto donde pues la dinámica impositiva, la dinámica de evasión de impuestos, la dinámica de políticos corruptos pues empiece a cambiar de manera profunda. Entonces tenemos que nosotros ser partícipes en esta transformación del país, porque si no pues va a ser una lucha muy desgastante que pues una de dos, o deriva en una mayor corrupción, porque cuando la ley se hace más estricta cierra espacios y digamos que se vuelve más punitiva en sentido de que ocasiona mayores castigos, pues te genera dos opciones, ¿no? Que la gente tiene más miedo y por lo tanto se cubre más y entonces los pleitos legales son más profundos y entonces los sobornos son más altos y la corrupción se profundiza, o verdaderamente ante esta amenaza y este cambio legal, pues realmente los astros se empiezan a alinear y la gente se empieza a comprometer con un verdadero cambio, ¿no? Yo creo en lo personal que México sí necesita un cambio profundo en materia de corrupción, y esto no es un tema que se pueda dar en el corto plazo, ¿no? No es un tema de un día a otro, o sea, es un proceso de varios años que comienza con cambios institucionales, cambios tecnológicos y cambios legales que, señores, van a seguir. Así que en conclusión, pues esto es lo que tenemos del informe de gobierno. Vamos a trabajar juntos, gobierno e iniciativa privada, vamos a cuidar el tema de Pemex, vamos a mantener la estabilidad macroeconómica en pos de lo mismo, en pos de generar inversiones y ser un país estable, y nosotros haremos nuestra parte de manera interna luchando contra la corrupción. Ese es el escenario. Me parece, por lo tanto, a mí un informe positivo en lo general, un mensaje central, balanceado, con buenos mensajes entre líneas. Sin embargo, un buen informe no hace un buen gobierno. Lo que necesitamos ahora es que haya una buena ejecución. La ejecución corresponde pues ahora sí que a todos los demás políticos, de todas las demás instancias, lo cual es un verdadero reto, y también la ejecución pertenece pues al sector privado, ¿no? Que tenemos que hacer también nuestra parte, y a la ciudadanía en general, que la sociedad civil tiene que alzar la voz de manera importante. Y bueno, pues hasta aquí nuestro análisis del informe de gobierno, espero lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en Radio 13 en todas sus plataformas, Facebook, YouTube, y Dr. Enrique Presburger, analista financiero. Los esperamos.